A día de hoy tenemos muchos proyectos de GTA V Online para la Xbox 360 en lo que va del año y puede que surjan más. Si quieres saber el por qué y cómo, bueno pues quédate en este video. Pero antes de empezar no olvides dejar tu like y suscribirte, ya que eso sería de gran apoyo porque me motiva a continuar creando contenido de este estilo. Sin nada más que decir, comencemos. Hey, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. Probablemente por el título ya lo saben, pero para la gente que desconozca del tema, informarles que de manera reciente han comenzado a estar disponibles muchos proyectos de GTA Online de manera gratuita para la Xbox 360. Estos intentan hacer lo mismo que ya hacía el tan conocido GTA OG, que si no lo conociste, te comento que fue el primer proyecto de GTA Online de este estilo que revivía el modo multijugador de GTA V para esta consola, allá por el año 2023, aunque ahora en este tiempo ya no está disponible. Si quieres saber más sobre eso o tienes dudas, puedes ver este video que hice hace bastante tiempo en mi canal secundario. Allí doy los detalles más a fondo, además de que tendrás toda la información al completo. Otra cosa a mencionarles es que todos los proyectos de los que les hablaré solo funcionan para consolas Xbox 360 con RGH. Así que si no la tienes liberada tu Xbox de esta forma, no podrás jugar porque es un requisito indispensable. Además de contar con algún servidor que te ayude a conectarte a Xbox Live para estar jugando en línea con otros jugadores. Aquí les recomiendo que no usen ninguno de paga mensual o de suscripciones diarias porque solo van a perder dinero. Hay varias opciones, ya sea gratuitas u otras donde gastan dinero pero no gastan tanto. Además, por supuesto, también vas a necesitar tener el archivo del proyecto del GTA Online que elijas jugar y el GTA V actualizado a su última versión, con todos los DLCs que salieron en esta consola. Explico esto de una manera algo breve y por encima para la gente que sea nueva. Continuando con el video, últimamente varios proyectos de GTA Online de la Xbox 360 se han vuelto gratuitos gracias a algo que ocurrió. Y bueno, los pongo más en contexto. Hace muy poco surgió un nuevo proyecto, el cual se llama GTA 1.27, que tiene la intención de revivir GTA Online en la 360 de manera gratuita, porque antes los dos proyectos que ya se encontraban disponibles, como lo son Cyprus y Los Santos Online, solían ser de paga. Dirán, oye, ¿cómo que solían ser de paga? Y aunque varios no lo crean, estos proyectos solían cobrarte para jugar porque eran las únicas opciones que estaban disponibles para esta plataforma. Y no eran como en Play 3, donde allí desde un inicio ya tenían un proyecto gratuito, el cual es GTA Revive. Esto generó un gran descontento muy grande a la comunidad de Xbox 360 porque ellos no tenían ningún proyecto para poder disfrutar de nuevo la experiencia multijugador de GTA V como los de Play 3 de manera gratuita y completa. Las únicas opciones que tenían para jugar este juego en línea eran escasas y no accesibles para todo el mundo. Por ejemplo, hablando sobre una de esas, hay una opción que era una alternativa, la cual no fue muy completa, pero era gratuita, ya que fue una modificación con la que, si bien podías jugar online, tenía muchas limitantes, como el que se basaba en una versión muy antigua del GTA Online, una por allá del 2013 que estaba súper recortada de contenido, no contaba con servidores dedicados, por ende no se podía guardar el progreso de nuestro personaje en el juego, y cada vez que saliéramos y entráramos empezaríamos de cero con un nuevo personaje, o sea, no tenía guardado. Sumado a todo eso, si queríamos conectar con algún otro jugador o con más personas en una partida, todos debían tener pagado obligatoriamente alguna suscripción de Xbox para estar en línea jugando. Lo peor de todo es que esta era la única opción gratuita que tenías, y siendo realistas, era muy mala. Imagínense estar pagando una membresía para jugar el multijugador de un juego con servidores oficiales cerrados y que no tenía servidores dedicados donde se guardara el progreso. Literal, esto era tirar el dinero a la basura. Las otras opciones tampoco se salvan de ser malas, y me estoy refiriendo a Los Santos Online y Cyprus, que si bien estos ya eran proyectos más completos en funcionamiento, más actualizados para poder jugar con más gente y poder tener un progreso en el multijugador, tenían la desventaja principal de ser de paga. Prácticamente si entrabas a una sesión allí y encontrabas personas jugando, realmente era un milagro porque, como les mencioné, no todos se lo podían permitir. Pero afortunadamente todo esto cambió hace poco gracias a la salida de GTA 1.27, desarrollado por un usuario que se llama Snow y su equipo de trabajo, los cuales, al ver que las únicas opciones que existían para jugar al modo multijugador te cobraban, decidieron emprender su propio proyecto, el cual no solo fuera otro GTA Online más, sino que también fuera la mejor opción por ser gratuita para que los usuarios no gastaran su dinero en los proyectos anteriormente mencionados. El trabajo de este equipo de desarrollo en un inicio no era muy completo porque iban avanzando y estaban tratando de hacer que todo funcionara bien o decente, y hace poco decidieron liberar esto al público general para que todo el mundo ya pueda probarlo. Si bien aún en este momento que ven este video no está del todo completo,
Con el pasar del tiempo, los errores que tenga poco a poco se estarán solucionando. Si quieres saber cómo puedes tenerlo, les recomiendo el tutorial de mi amigo Sonito. Allí él explica más a detalle de cómo pueden jugarlo. Volviendo a lo que estaba hablando, gracias a este proyecto no solo dio esperanza para la gente de 360 que ya querían jugar, sino que también provocó un efecto dominó en donde los desarrolladores de los otros proyectos como Cyprus y el de los Santos Online, al sentirse amenazados, por así llamarlo de alguna manera, o tener competencia por parte de GTA 1.27, donde la batalla la iban a perder, optaron por hacer sus proyectos de pago gratuitos. Así que la gente de Xbox 360 pasó de ver cómo solo los de Play 3 tenían proyectos online a ellos tener sus propias opciones multijugador en GTA V. Sin duda que esto trae un beneficio enorme a la comunidad de esta consola, ya que GTA es un juego que ayuda muchísimo a que la gente siga activa. Si bien los otros proyectos que cobraban por jugar GTA Online se hicieron gratis, la realidad es que les queda ese mal antecedente de haber sido de pago desde un inicio. Y también que solo son gratis debido a que ya no les quedaba de otra, porque la gente naturalmente se iba a ir a GTA 1.27. Pongámonos en el contexto de ellos. ¿Qué es peor que nadie pague tu GTA Online en el que seguramente le invertiste mucho tiempo y recursos? Aparte de que con ese podías hacer negocio, ya que eras de las únicas opciones que había. Pues ¿saben qué es peor que eso? Que nadie se los compre, que nadie lo juegue. Así de simple, no existiría la posibilidad de jugarlos si no fuera por GTA 1.27. Que a diferencia de los otros proyectos, tiene una mejor reputación. Ahora, a todo esto se estarán preguntando, ¿cuál es el mejor de todos, Max? ¿Cuál debería jugar si puedo elegir entre uno de esos? Bueno, por mi parte eso no se los puedo informar todavía, ya que a todos les faltan varias funcionalidades y tienen cosas por corregir. Digamos, en GTA 1.27 aún falta que funcionen los golpes y de mejor manera el matchmaking para jugar con más personas, ya que de momento solo se puede jugar con amigos mediante invitaciones. En los otros, como los Santos Online y el Cyprus, el tener una mejor medida anti-hackers, ya que por ejemplo en los Santos Online hay mucha gente con mod menú que se dedica a molestar. A todo esto, lo bueno que podría resaltar en cada uno podría ser que, por ejemplo, en GTA 1.27 se pretende que tenga la función de tener tu propia crew y que esta pueda ser personalizada con imagen. Aparte de que se solucionen todos los fallos, en Cyprus se tiene la intención de tener una mejor medida anti-hackers para que la gente que se dedica a molestar a otros sea sancionada. Y por último, los Santos Online tiene un punto muy positivo que lo hace estar por encima de los otros, y es el tema del matchmaking o emparejamiento. Digamos que este tiene un sistema donde es más probable que encuentres jugadores en sesiones públicas, a diferencia de los otros que aún deben trabajar en ese aspecto. Pero la parte negativa de los Santos Online es el tema de los hackers. Prácticamente será imposible jugar en alguna partida sin no tener riesgo de ser molestado. Así que ninguno es perfecto al completo, y muy seguramente al transcurrir de varias semanas podamos ver un cambio significativo. Probablemente va a haber gente que vea este video después de mucho tiempo, y quizás para cuando vean este video estos fallos ya hayan sido solucionados. Además, quién sabe si más adelante lleguen a aparecer otros proyectos nuevos que desde la filtración del código fuente de GTA V en diciembre del 2023, a día de hoy no sería muy descabellado ver cientos y cientos de proyectos de este estilo. Así que nada gente, hasta aquí va a llegar este video, espero les haya sido muy útil conocer esta información. Próximamente vendrá más contenido interesante aquí al canal, además de que si todo va bien, en futuros videos ya analizaré de mejor manera todos los proyectos para dar una conclusión objetiva de cuál es el mejor. También quiero recordarles que pueden seguirme en mi grupo oficial de Discord, donde allí suelo estar muy activo y podrán tener un contacto más directo conmigo. En fin, por mi parte esto ha sido todo, soy Max y nos vemos en un siguiente video. Adiós.